Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar de chamanismo. Es un tema que me han pedido mucho y me han mencionado muchas veces, y básicamente lo estoy haciendo también porque he visto algunos videos hablando de este tema en una forma errónea. Entonces quiero tratar de dar mi visión también, así que los invito a verlo. Bien, comencemos hablando de lo que es el término. Un chamán prácticamente es una persona perteneciente a cualquier religión, cultura, etnia y lugar del mundo, el cual tiene la habilidad de viajar entre los dos mundos, el mundo espiritual, llámese como se llame. En el caso de los celtas se llama Otherworld o Summerland, hablar con espíritus, con seres superiores y luego traer mensajes para este mundo. Entonces el chamán es parte de una tradición cultural, de una religión o de algún grupo cultural especial. No pertenece el concepto de chamán a una cultura en particular, el nombre sí, pero se cree que los chamanes son los que son capaces de curar, practicar la adivinación o la intuición e influenciar el comportamiento espiritual de todos estos seres para el beneficio del mundo. Es parte de estudio de muchos antropólogos, de muchos arqueólogos, de muchos historiadores, de escolares que tienen que ver con religión y también filósofos y psicólogos. Han corrido ríos de tinta hablando de este tema, ya que es un tema fascinante, la verdad, para muchas personas. Y en el siglo XX incluso se habla de apropiación cultural, que es un término un poco, digamos, nuevo, ya que muchas personas que no pertenecen a estas culturas y a estas etnias y lo demás se han apropiado de esta cultura y ahora practican el chamanismo. Sin embargo, pues en mi humilde opinión, el conocimiento está al servicio de quien lo quiera practicar, siempre y cuando lo haga de la forma correcta. La palabra chamán viene de la lengua tungúsica del norte de Asia, de un lugar que se llama Erenki y otro lugar que se llama Tungus. En realidad se conoce como tal desde el siglo XVII, ya que muchas personas que visitaban esta área de Siberia encontraron a estas personas que se autodenominaban así en ese idioma y tenían la capacidad de comunicar los dos mundos. En este caso vamos a comenzar a hablar de lo que es el chamanismo céltico o céltico, como se pronuncia en inglés. Básicamente es la misma base, la creencia de que existe un mundo espiritual en primer lugar. En segundo lugar, que nosotros podemos penetrar en ese mundo espiritual a través del mundo físico, por medio de estados de conciencia alterados, trance, sueños o visiones. Luego, se reconoce que todos los seres del otro mundo, del mundo espiritual, son sagrados, pero no por eso no pueden comunicarse con nosotros si nosotros llegamos a cierto nivel de conocimiento y de práctica, de manera que podemos comunicarnos con todos estos seres. Luego, tenemos un reconocimiento de lo sagrado y de que la naturaleza es un ser viviente y que está siempre activo. Una práctica de adivinación está implícita en esto y se puede practicar con cartas, cristales, hierbas, amuletos, hechizos, rituales y ceremonias. Y algo importante es el sistema OM, ¿verdad? Que se escribe O-E-H-A-M, el cual es el sistema de adivinación típico de la cultura celta. Además, el practicante de chamanismo es una persona que puede entrar por medio de estos estados alterados de conciencia al mundo espiritual, pero va y viene, no se queda allá. Eso es importante, ya que muchas veces se cree que si uno tiene contacto con estos medios o que usa este tipo de prácticas, puede tener la capacidad de poder quedarse allá. No, siempre vuelve.
Y por último, hay una conexión con la mitología, el folclore, las leyendas y con ciertos personajes que son típicos de la cultura celta. Ahora bien, ¿quiénes eran estos practicantes en la antigua y moderna cultura celta? Son los druidas. Los druidas eran unas personas, un sistema, digamos, parte de un sistema de personas entrenadas en muchos conocimientos ocultos, quienes siempre estaban presentes a lo largo de toda la historia celta para proporcionar conocimiento, proporcionar curación, proporcionar adivinación y otro tipo de arte. Este tipo de druidas son mencionados por Julio César, quien los veneraba y los respetaba mucho, ya que decían de que efectivamente tenían poder muy fuerte y que eran capaces de vencer a los ejércitos romanos a través de algunos medios. Hay tres tipos de personas espirituales en la cultura celta. Están los druidas, de los cuales acabamos de hablar, que son ritualistas, maestros, curadores, consejeros y chamanes. Ellos hacen las ceremonias, hacen los rituales, hacen los festivales, celebran los sabbats, que en este caso nos fueron heredados a través de lo que es Wicca y Neo-Wicca. Y están los bardos, quienes son poetas, músicos, artistas, quienes hacían varias representaciones usando la creatividad y su voz para inspirar, educar, entretener y al mismo tiempo preservar la cultura celta. Recordemos que en otros videos habíamos hablado que los celtas no escribían nada, todo era tradición oral. Posteriormente fueron escribiendo a través del POM, el cual mencioné, y vamos a hablar más detenidamente de este sistema más tarde. Y luego tenemos los ovatos, que son los profetas, adivinadores y filósofos. Estudian los ciclos naturales, las estrellas, los elementos y también practican curaciones, tratamientos herbolarios y también pueden tener la capacidad de ser chamanes. La diferencia con los druidas era que estos eran más dedicados no a ceremonias como los druidas, sino que eran más como los que tenían esa parte de comunicarse mejor con los espíritus y adivinar. Muy bien, una de las preguntas que cualquiera se haría, por lo menos en mi caso, y así me la hice, es ¿y cómo te vuelves un druida? Bueno, depende de quién le preguntes. Si preguntas y ves en internet, probablemente vas a encontrar muchas asociaciones de druidas que te van a querer enseñar y cobrar una buena parte económica para volverte un druida. Pero podemos ver también de que en la antigüedad, como les dije, no había era pura tradición oral, no habían libros, no había escritos, no había nada, todo era pasado de un druida al siguiente, el cual tenía que memorizar todos los conocimientos y todo lo que tuviera que saber para volverse tal. Ahora bien, hay varias fuentes que mencionan que para volverse un druida uno tiene que tener al menos 19 años de estudio y práctica para ejercer como tal. Entonces, es así que digamos que en un asentamiento celta se educaba a una persona como druida y a los 19 años se le decía, bueno, pues ya está listo, ve a practicar. El término también ha sido definido en forma académica y se dice que es una clase de personas muy versadas en la cultura celta, quienes actúan como sacerdotes, maestros, jueces y consejeros, que transmiten la tradición a través de lo que es oral, ¿verdad? Nada escrito, y que fueron descubiertos y admirados por ustedes. Sin embargo, en otros lugares les dan un lugar más místico, le dan ciertas capas de conocimiento que a lo mejor no tenían, lo cual ha llegado hasta los videojuegos, ¿verdad? En los cuales se menciona mucho el término druida y se obvia las funciones de los ovatos y de los bardos, quienes también tenían, como les digo, funciones. Entonces, ¿hasta dónde llega esto de los druidas? Los druidas fueron descubiertos alrededor del 800, del año 800, pero otros dicen que el año 400 de la era común, y que actualmente todos esos conocimientos fueron transmitidos, ¿verdad?, de generación en generación,
y que influenciaron el movimiento del romanticismo, la masonería y otras cosas. La creencia básica del druidismo es una politeísmo, ya que ellos veneran y veneraban muchos dioses y diosas, y también reconocen el poder de los ancestros. Sin embargo, el druidismo moderno, como les decía al inicio del video, en algunos casos es una apropiación cultural, ya que las personas que no tienen ningún linaje de tipo celta han mezclado monoteísmo, politeísmo, panteísmo, animismo y agnosticismo incluso, y se han dedicado a practicar el budismo con el supuesto conocimiento heredado. En la antigüedad, los druidas practicaban sacrificios, animales y hasta humanos, pero esto todavía no era una práctica que fuera establecida tal cual, pero sí lo hacían. Practicaban el arte de la divinación, de la curación, de la magia, de la educación, e incluso lo que eran los reyes o los jefes de celtas eran quienes eran educados por este grupo de druidas. Una cosa es que ha cambiado, ahora hay libros, ¿verdad?, del druidismo modernos, en los cuales se ha tratado de compilar aspectos arqueológicos, históricos, mitológicos, folclore, literatura y hasta experiencias personales de estos autores. De estos voy a tomar dos, ¿verdad? Hay más, pero voy a hablar más de dos. John Marius, el cual es un escritor y un académico muy importante en lo que es el chamanismo celta y la mitología celta en general. Muchos dicen de que es una persona que es el que más conocimiento tiene junto a su esposa Katie Matthews, la cual en sí es un personaje también. Ha escrito muchos libros sobre el tema, mezcla cosas geográficas, ecologistas incluso, para hablar acerca del diferente tipo que puede existir de lo que es la religión celta actual. Es así que él es autor de muchos libros que tienen que ver con el tema, por ejemplo, el chamán celta, un manual, el cual explica claramente, es genial este libro, a mí me encanta, puesto que habla de toda la historia de la antropología de las Islas Británicas y cómo fue que se desarrolló el sistema de celtas y cómo llegó a ser tan importante, que era sumamente claro el papel que tenían en la tradición oral, en la formación de jefes y demás. Después tenemos a Taliesin, el último chamán celta. Este libro traduce muchas obras de este ser, que era un bardo y un chamán que se llama Taliesin, y quien habla acerca de muchas cosas, de los misterios digamos que eran practicados por este grupo de celtas. Luego tenemos la canción de Taliesin, el cual habla desde el punto de vista histórico de la tradición arturiana, de los caballeros y del Graal, de espadas y de muchas cosas, hasta de dragones. Luego tenemos The Chile, que es un libro sumamente bueno, también gracias a Dios tengo acceso a todos estos libros, los leí, digamos, cuando me estaba formando como en Wicca, pero yo siempre tuve como cierta debilidad por todo el mundo celta como tal. Y este libro habla de los Chile, que es una raza, digamos, o un grupo el cual es parte de los habitantes del Underworld y al cual tenemos acceso y podemos obtener información de ellos. Entonces, esta penetración, esta influencia que puede ejercer el otro mundo depende de nosotros a través de los estados de conciencia, el cual también ya mencioné, y también hace mucho énfasis lo que es digamos la mitología celta como tal, y en el caso de John Marius y Katie Matthews son dos de los autores más prolíficos en este tema. Algunas creencias que son definidas por estos autores son que el chamanismo usa el árbol de la vida como un punto de entrada al mundo espiritual, el mundo superior, el mundo medio y el mundo bajo son los mundos que existen. Además, el uso de símbolos y métodos para acceder a este mundo espiritual son tambores, cascabeles y plantas.
Luego habla de la rueda de medicina, el cual es otra herramienta para analizar los elementos y desarrollar una relación muy profunda con los elementos y con las fuentes del otro mundo. Y por último menciona que la mitología celta, el folclore celta y las leyendas proveen un grupo de símbolos, historias y sabiduría que es importante para acceder a este mundo espiritual. Incluso él habla de un método, el cual es un oráculo que John Marius desarrolló con una autora prolífica, realmente muy admirable, que se llama Chelsea Potter, y hizo unos dibujos muy buenos, aquí les voy a mostrar un poco de lo que estoy hablando, y que al final fue publicado como el pack del chamanismo celta. Ok, la otra autora que voy a mencionar es DJ Conway, a quien tuve la oportunidad de conocer. Ella me ayudó mucho con la cuestión de los dragones y de los seres esféricos, ya que ella era versada en este tipo. Es una autora que es especialista en chamanismo y mitología celta, falleció hace algunos años, y ella hablaba más del punto de vista antropológico, de la gente, de lo que eran los celtas en sí, y su historia, geografía y hasta de la sagrada visión que tenían de la naturaleza. Ella ha escrito By Oak, Ash and Thorn, el cual es un libro que explora las tradiciones chamánicas y además puede servir de autoestudio para lograr algunas de estas prácticas de chamanismo. Luego tenemos el Advanced Celtic Shamanism, que en este libro es un poco más avanzado y ya propiamente habla de cómo practicar la curación, cómo eran los bardos, cómo eran los guerreros espirituales. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Les invito a suscribirse y a darle like.